pobrecito mi país. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. ¿Realmente se combate la pobreza en la República Dominicana? Esta es una pregunta que nos hacemos todos los días. Este tema ha sido suficientemente debatido e incluso actualmente contamos con organismos internacionales que de una u otra manera trabajan para recomendarle al gobierno programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas indigentes. Pero cuando a un gobierno no le importa que el pueblo tenga recursos para una mejor educación, menos le va a importar el desarrollo del país. Sabemos que este gobierno solo está concentrado en lo que nuestra Constitución rechaza en su artículo 124, que dice que el poder ejecutivo se ejerce por él o la Presidenta de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. Pero como en este país los políticos hacen lo que les da las ganas, cualquier cosa puede suceder. Así veo a mi país en un minuto. Esta mañana mi hermano ha muerto. Porque tenemos hambre. Y sed. Y el agua Está demasiado lejos. Quiero aprender a leer. Pero nunca podré ir al colegio porque soy mujer. Me muero de sida. Porque no tengo acceso a un tratamiento. Porque a los que mandan no les importa. No les importo.